tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que se encuentren de nueva cuenta con nosotros, iniciando una semana más en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que cumple con el objetivo de llevarles a ustedes la información relacionada con el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. A propósito de esta pandemia, bueno, pues nos encontramos en periodo vacacional en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y durante las siguientes 3 semanas este programa no será transmitido en vivo, pero por supuesto estaremos muy atentos al trabajo y a las opiniones de nuestra comunidad universitaria, así que como todos los días contamos con la voz de especialistas universitarios. Esta tarde estaremos conversando sobre el tema de nueva movilidad con el director del Instituto de Geografía de nuestra universidad, el doctor Manuel Suárez Lastra, quien ha estado pues ya en distintas ocasiones en este espacio para hablar de las aportaciones que está teniendo este instituto para afrontar de mejor manera lo ocurrido durante esta pandemia. Así que esto sucederá más adelante y también tenemos como siempre cultura, humor y mucho más. Y bueno, para comenzar también cambiaremos un poco la dinámica de este programa y comenzaremos escuchando la opinión del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Comenzamos. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos en la UNAM Responde, respondiendo las preguntas de nuestro público. Ahora nos preguntan si las personas que manejan paquetes tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad COVID-19. Las personas que trabajan como mensajeros o en centros de distribución de mercancía, en tiendas y otros lugares similares manejando paquetes, no tienen un riesgo mayor de contraer la enfermedad que el público en general. Todos estamos expuestos igual. La recomendación para ellos es la misma que para el resto de nosotros y sigue siendo: hay que evitar estar cerca de una persona que potencialmente pudiera transmitir el virus. Como algunas personas no muestran síntomas, no sabemos quién puede transmitir el virus. Entonces, las recomendaciones que se han repetido siguen siendo las mejores y siguen siendo válidas. Hay que mantener una distancia de más de 1,5 metros con otras personas. Hay que lavarse las manos con frecuencia y, si no, usar gel desinfectante. Y es muy importante que no nos toquemos la cara. Las personas que manejan paquetes, por ejemplo, cuando lo entregan en un domicilio, deben desinfectarse las manos antes y después de tocar los paquetes. De la misma manera y relacionado, nos preguntan: ¿qué tan riesgoso es el contagio de COVID-19 con billetes y monedas? Hasta el momento no hay evidencia de que el virus SARS-CoV-2 se pueda transmitir directamente por billetes o monedas. Sin embargo, al igual que otros objetos que tocamos frecuentemente, como las manijas de las puertas, los barandales, escaleras y otros lugares públicos, están más expuestos a ser tocados por muchas personas. Si alguna persona infectada con sus manos dejó el virus en alguna de estas superficies, pues podemos adquirir el virus de esa manera. Lo mismo con los billetes y las monedas. El virus tiene que haber sido puesto ahí por las manos de alguien que estaba infectado. Entonces, las recomendaciones para el manejo del dinero son las mismas que para el manejo de otros objetos. Hay que desinfectar frecuentemente las cosas que se pueden desinfectar, pero más efectivo lavarnos las manos muy bien antes y después de manejar el dinero. Con esto se reducirá muchísimo el riesgo de una posible infección. Cuídense mucho. Gracias. Y para hablar sobre el tema de nueva movilidad en la Ciudad de México, en esta reincorporación a las actividades, se encuentra con nosotros el doctor Manuel Suárez Lastra del Instituto de Geografía de la UNAM, director e investigador, a quien agradezco por su presencia y por esta charla el día de hoy en la UNAM Responde. Muchas gracias, doctor. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del tema de nueva movilidad en esta reincorporación a las actividades. Es un tema importante porque, bueno, en esta nueva normalidad también,
pues ya nuestra ciudad, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, comienza a retomar la movilidad. Entonces, es un tema muy importante, pero vamos a dividir un poquito estos dos conceptos en cuanto al tema de movilidad y nueva movilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos? Pues, a ver, creo que hay que, por un lado, reconocer que el transporte público, sobre todo, es un lugar donde el contagio por COVID puede ocurrir de manera más fácil, porque por la cercanía que tienes con otros usuarios. Pero también hay una parte que tiene que ver de la movilidad con la de limitar los viajes que no son estrictamente necesarios, ¿no? Que es una de las partes del confinamiento, fue limitar precisamente la movilidad. Entonces, en esta nueva etapa, donde ya se permiten, o ya podemos, muchas personas ir a nuestros trabajos y comenzar a hacer algunas actividades. De todas maneras, sí estamos pensando en que el número de viajes que hacemos se reduzcan. Entonces, yo creo que es una combinación entre cambiar los modos en los que nos transportamos, cambiar la forma de usar los modos que comúnmente utilizamos, pero además minimizar el número de viajes que realizamos, ¿no? Entonces, las tres componentes están en la nueva movilidad que debemos seguir, las recomendaciones de una nueva movilidad que debemos seguir. Claro, y justo pues hablando de esto, las personas estamos muy acostumbradas a una forma de transportarnos, ¿no? De movernos, hablando generalmente con el tema o el término. Pero ahorita, con esta nueva reincorporación o progresivamente las actividades que van a empezar a comenzar, digamos, cuáles serían estos cambios más fuertes que vamos a vivir o que ya se están viviendo, porque pues a partir de ahorita, esta semana al menos que ya comenzó el semáforo naranja, pues digo, ya hay más actividad en las calles, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el principal cambio, los principales cambios que vamos a vivir dentro de la sociedad en la movilidad y que ya no van a volver a lo mejor a ser los mismos de antes? Sí, mira, bueno, yo creo que unos tienen que ver con la forma en la que accedemos a los medios de transporte y salimos a la calle, ¿no? Entonces, parte de la movilidad es cuando caminamos, parte de la movilidad es cuando nos subimos a un modo de transporte. Hay gente que tiene que recorrer distancias muy largas dentro de la ciudad y no tiene de otra forma más que hacerlo en alguna forma de transporte público, en colectivo, en metro, etc. Entonces, creo que las recomendaciones de higiene, ¿no? Son las primeras que se tienen que seguir, ¿no? Entonces, lavarse las manos constantemente o utilizar gel constantemente antes de subirse, después de subirse, intentar no tocar superficies dentro de los modos de transporte, usar cubrebocas. Entonces, eso pues es una forma de uso, ¿no? La otra creo que es lo que te decía de los cambios de modo. Si nosotros intentamos en la medida de lo posible, por ejemplo, los viajes cortos, hacerlos caminando, cambiar los destinos que estamos acostumbrados a utilizar, destinos más cortos dentro de nuestras áreas cercanas a nuestros hogares. Y la otra es que en la medida de lo posible también utilizar la bicicleta, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ya se han habilitado varias ciclovías emergentes. Una de ellas es la de Insurgentes. Esta ciclovía de Insurgentes, pues es una ciclovía que durante muchos años habíamos dicho, pues estaría muy padre poder tener una ciclovía de Insurgentes, pero sabemos que es muy difícil y que no se puede. Y vemos ahora que de repente un día estaba ahí y está funcionando, nadie ha puesto ningún tipo de queja. Y va a ser es una ciclovía además que al día siguiente se convirtió en la de mayor uso de toda la historia de las ciclovías de la Ciudad de México, más aún que la de Reforma en tiempos antes del COVID, ¿no? Entonces, pues es una ciclovía que evidentemente se va a quedar y eso creo que tiene que ver con los cambios permanentes que decías, ¿no? O sea, varios de los cambios que vamos a ver, son no nada más para parte de la recuperación, sino para siempre, ¿no? Y yo creo que esa es una gran oportunidad para que transitemos a modos más sustentables, ¿no? Para que repensemos la ciudad
y organicemos la ciudad de manera de que nuestras actividades se puedan realizar pues en distancias cortas a nuestros hogares, que haya más actividades comerciales en usos de suelo mixto, es decir, donde se combinen vivienda y comercio, y que eso permita un menor uso del transporte, y eso, bueno, por supuesto, va a tener consecuencias positivas en el medio ambiente y en la forma en la que vivimos la ciudad. Claro, y justo, bueno, con lo que me comenta también, bueno, me gustaría que nos platicara de estas acciones que pues ustedes directamente en el instituto están tomando, pero bueno, justo en la UNAM, ¿no? Si nos puede platicar un poco sobre el Atlas de Vulnerabilidad, en qué consiste, los objetivos realmente y pues cómo beneficia a la sociedad este proyecto. Sí, por supuesto, Mero. Creo que el Atlas de Vulnerabilidad de Zonas Metropolitanas lo hicimos precisamente porque creíamos que a nivel local, ¿no? A nivel de ciudad, se tienen que poder tomar decisiones que son diferenciadas y que no necesariamente se pueden hacer de manera homogénea. Eso tiene que ver con, desde la perspectiva de este atlas, con cómo la gente, cómo diferentes partes de la comunidad de una zona metropolitana sienten los efectos de la pandemia, ¿no? Por un lado, una parte es la parte del contagio y la parte del acceso a los servicios de salud, pero otra parte es la que tiene que ver con la recuperación, ¿no? Y el sector económico en el que trabajas, el ingreso que tienes, el lugar de la ciudad en donde vives. Entonces, mientras más marginación se tiene, mientras menos acceso a servicios de salud se tienen, mientras más alejado del centro de la ciudad estás, suele aumentar la vulnerabilidad. Y estas personas más vulnerables son las que tienen menor acceso a servicios de salud por los sectores económicos en los que se trasladan. Adicionalmente, son las personas que necesariamente tienen que seguir trabajando y que tienen que usar transporte público. Entonces, esto las hace más vulnerables, pero también las expone más a contagios, ¿no? Entonces, este atlas lo que sirve es para saber en qué partes de la ciudad se encuentran esas poblaciones más vulnerables y que se puedan tomar decisiones acorde a las necesidades de la población de cada sector de la ciudad. Justo hablando de este atlas, me gustaría que nos dijera a lo mejor o nos platicara qué pasa con la movilidad en otras ciudades que no son la Ciudad de México, hablando del país, y esas zonas rurales, ¿cómo cambia esta movilidad? Digamos, ¿hay un impacto el antes y el después de esta pandemia, de esta contingencia? Sí, a ver, yo creo que es importante aclarar que la movilidad, dependiendo de la ciudad en la que estés, es muy diferente, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, comparas la movilidad de la Ciudad de México con una ciudad más o menos de su tamaño como Los Ángeles, ¿no? En Estados Unidos, pues en Los Ángeles, la gran mayoría de las personas se trasladan en automóvil particular, pero la ciudad está diseñada para el automóvil particular, que no es el caso de la Ciudad de México. En la zona metropolitana de la Ciudad de México, solo un poquito más de 20% de los viajes, o sea, uno de cada 5 viajes, se hace en automóvil. Y el resto, a excepción de unos cuantos que se hacen en bici y en otros modos alternativos, se hacen en transporte público, ¿no? Entonces, las políticas de movilidad, pues evidentemente cambian de ciudad a ciudad, ¿no? Y cada una es completamente distinta. Por ejemplo, si tú ves Ámsterdam, pues en Ámsterdam al revés, ¿no? O sea, más del 90% de los viajes se realizan, 30% se realizan en bicicleta y el resto se realizan en transporte público, y los viajes cotidianos en automóvil es un pequeño porcentaje. Pero la oferta de transporte público que hay en esa ciudad es tan grande que las medidas de sana distancia no son difíciles de tomar. Entonces, nuevamente, o sea, es un ejemplo de una forma de transporte que es completamente diferente y que, por lo tanto, sus políticas locales para poder regresar a esta nueva normalidad, pues son diferentes, ¿no? Y en el caso de zonas rurales, pues así, aquí lo que tenemos es que el modo de transporte principal
es o caminando o en pequeños taxis, ¿no? Donde precisamente pues hay mayor hacinamiento, ¿no? O sea, mayor número de usuarios por número de, por unidad. Entonces, pues esos yo creo que son focos en los que hay que cuidar, aunque por supuesto lo que hemos visto es que todavía en las áreas rurales en México, pues hay al menos reportados un menor número de contagios, lo cual no quiere decir que no se deben tomar precauciones, pero sí hay menor riesgo, ¿no? Por el momento. Ok, y bueno, me gustaría como más o menos para ir cerrando este bloque, que nos platicara ahorita en la UNAM, digamos, cómo están trabajando, además de este atlas, pues la reincorporación de actividades en cuanto a movilidad. No sé directamente si ustedes nos pudieran a lo mejor platicar justo de la movilidad en Ciudad Universitaria o en esa reincorporación a las actividades directamente en los institutos, al menos pues en el de geografía, poco a poco cómo se va a ir retomando estas actividades. Justamente estamos trabajando y yo invitaría a todos los estudiantes a contestar una encuesta de movilidad para la UNAM, que es para todos los campi, no nada más para Ciudad Universitaria, es para todos los campi de la UNAM, donde estamos preguntando dónde viven los estudiantes, cómo se trasladaban el semestre pasado, cuáles son las condiciones de acceso a tecnologías. Y en esa misma encuesta hay una encuesta a 1 de cada 30 estudiantes que responden la encuesta de movilidad. Se les presenta una nueva encuesta que tiene que ver más bien con hábitos y percepciones, ¿no? Estos dos instrumentos son muy importantes para planear el regreso. Si consultan su historial académico, les va a salir una ventana emergente que les va a pedir que contesten la encuesta de movilidad de UNAM, y es muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a través de esa encuesta estamos viendo qué estudiantes tienen medios alternativos para ir a la universidad que no sea transporte público. Pues sabrás que cerca del 90% de los estudiantes de la UNAM llegan en transporte público. Sí, claro. Pero, por ejemplo, estábamos viendo que cerca del 8% de los estudiantes que asisten a CEU podrían utilizar bicicleta, ¿no? Viven en áreas que están a menos de 8 kilómetros, que son menos de 20 minutos, un viaje de menos de 20 minutos, y que están en áreas que tienen pendientes de menos de 6 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese podría ser un gran cambio en la movilidad hacia CEU. Es un cambio posible y se trata de estudiantes que tienen bicicletas en sus casas y que tienen la disponibilidad de usarlas. Entonces, para ese tipo de programas se puede utilizar esta encuesta que está disponible, como decía, en el momento en el que los estudiantes revisan su historial académico, tanto de posgrado como de licenciatura, bachillerato e iniciación. Entonces, pues, los invitaría a responderla, porque sí es es información muy importante y muy útil. Claro. Esta información, digamos, o este acceso a la encuesta es únicamente para estudiantes, no para trabajadores o académicos de la UNAM. Estamos utilizando otros instrumentos junto con el Instituto de Ingeniería para ver la movilidad de académicos y de administrativos. Pero es muy diferente, ¿no? Porque la mayoría de los académicos utilizan automóvil. Entonces, pues ahí ya se minimiza el contacto en el transporte público, ¿no? Pero en el caso de estudiantes, pues sí es una gran mayoría utilizan transporte público y algunos recorren distancias muy grandes, ¿no? Entonces, esto nos ayuda además por facultad y por escuela y por posgrado tomar decisiones de acuerdo a las características de cada una de las comunidades, inclusive para cada plantel de bachillerato. Doctor, pues muchas gracias. Terminamos la primera parte de este segmento de la entrevista. Vamos a continuar en la UNAM Responde y más tarde, en unos minutitos, regresamos con usted. Muchas gracias. Qué gusto que esté con nosotros. Comenzamos este segundo bloque de la UNAM Responde y vamos a conocer uno de los trabajos que realizó el joven equipo de reporteros del programa de En Trending, que se transmite todos los jueves por TV UNAM. En un mundo globalizado, viajar se ha convertido en una experiencia cada vez más esencial para las personas.
Conocer un país y explorar distintos lugares son actividades fundamentales de la industria turística, una de las principales palancas de crecimiento económico en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, esta actividad genera el 10% del Producto Interno Bruto del planeta, ubicándose por encima de otras actividades económicas. El valor de la actividad turística generada en estos años fue de más de $2 billones, ¿no? Es decir, es una actividad que se encuentra dentro de las primeras 3 actividades a nivel mundial, por arriba de la generación de petróleo o por el valor que genera la industria automotriz, por ejemplo. La gran variedad de recursos naturales y culturales de México resultan atractivos para el turismo internacional. En 2019, nuestro país se colocó entre los 10 más visitados en el mundo, con la afluencia de 45 millones de turistas. Esta industria representa la tercera fuente de divisas, aporta el 8.7% del PIB nacional y genera millones de empleos directos e indirectos. Pero a principios del 2020, el mundo se vio obligado a detenerse. Las fronteras se cerraron y los viajes tuvieron que ser pospuestos hasta nuevo aviso. 4.5 millones de vuelos fueron cancelados en todo el mundo. La industria turística se enfrentó a una de sus peores crisis en la historia tras decretarse la pandemia por COVID-19. De un día para otro, adiós turistas y adiós comercios. Entonces, por ejemplo, toda la gente que se dedicaba a la venta de artesanías, souvenirs, incluso restaurantes o comida de la región, pues sí se vio afectada de alguna u otra manera por este suceso. Fue muy impactante, como te digo, muy impresionante, hablando de la cuestión donde se encuentran los antros, ver las playas cerradas, nada de gente, los turistas vacíos, los hoteles vacíos, perdón. Sí se veía realmente abrumadora la cosa. Algunos estudios advierten que el turismo internacional podría caer hasta un 80% en este año, lo que representa más de $80,000 millones en pérdidas a nivel mundial. En México, los ingresos turísticos se desplomaron en el primer trimestre del año. Cancún, uno de los destinos por excelencia, registró una caída en su ocupación hotelera. Millones de empleos aún están en riesgo y la pérdida por la detenida actividad turística podría superar los 1.6 billones de pesos. Se espera que la caída del Producto Interno Bruto turístico sea más del 10%. En el caso de la economía mexicana, ya el Fondo Monetario Internacional esta semana le declaró una caída del 10% y el turismo está a más menos 1, más menos 2% adicionales a la actividad mexicana, a la actividad de la economía mexicana. A pesar de ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia, paradójicamente la industria turística tiene hoy el gran potencial para sacar adelante la crisis económica nacional a causa del coronavirus. Después de este panorama tan negro, ahora viene la recuperación. O sea, nosotros debemos entender que estos son ciclos económicos, ¿bien? Y que este ciclo económico no nació de una cuestión económica, ni de una crisis financiera. Nació de una crisis sanitaria que generó un shock en la oferta y posteriormente un shock en la demanda. Saludamos a Anel Pérez, quien nos habla de lo que ofrece Cultura UNAM estando en casa. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Uno de los retos para literatura y fomento a la lectura de la UNAM era definir qué ofrecer a la comunidad en este tiempo de crisis, y es que no solo bastaba con acercar la literatura al público en general, sino que debíamos hacer lo imprescindible para fomentar la escritura, para estar en empatía con la sociedad y en el entorno que nos aqueja. Y es así como se lanza la convocatoria Vivir el encierro, la escritura y la vida en el encierro, la literatura y el arte en contingencia. Esto nos colmó de material literario, visual, el cual formó parte del primer número especial de la revista Punto en Línea. Acá le mostramos algunos de los hermosos trabajos que recibimos, porque hoy es lunes de Vivir el Encierro. Corre video. It really all started with the runny nose about a week ago, and that was 4 days after I returned from a week spent in Seattle covering an outbreak of the virus in the U.S. So last Wednesday, it was just a runny nose. I honestly thought it was out. It was any more than that. I woke up the next morning, last Thursday, and you know when you wake up and you know something's wrong with you, you just feel it in your body that
Comenzamos la semana con buen humor gracias al equipo de No Memes. Y porque la cuarentena también nos une de forma remota, veamos diferentes formas de convivencia a través de Internet. Seguiremos conversando sobre movilidad después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y enseguida les presentamos otro de los trabajos que ha preparado el equipo de En Trending sobre algunos temas de interés y que son analizados desde muy distintas perspectivas. La pandemia generada por la enfermedad de COVID-19 ha provocado cambios en diversos ámbitos de nuestra vida, desde la protección básica para trasladarnos al trabajo hasta medidas de seguridad sanitaria para vacacionar. La actividad turística es importante por cuestiones económicas, pero también como distractor social. Por ello, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que las medidas de seguridad sanitaria deberán aplicarse de manera cotidiana, esto hasta que exista una vacuna. Algunos de los señalamientos que se han hecho son para incentivar los viajes cortos o el turismo local, es decir, evitar traslados largos como viajes a otros países. El organismo internacional también recomienda investigar acerca del nivel de propagación del virus en el destino turístico, evitar la salida si tenemos síntomas de COVID-19 y llevar los insumos suficientes de protección personal, como cubrebocas y gel antibacterial suficiente. En el caso de las empresas prestadoras de servicios turísticos en México, se presentó el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico. El pasado 20 de mayo, Miguel Torruco, secretario de Turismo, en colaboración con la Secretaría de Salud, hizo público el documento en el que se explica la necesidad de activar el turismo tomando como prioridad los traslados o viajes dentro del país, para después permitir los viajes internacionales. Una de las medidas que se anunció es la permanencia de los fines de semana largos, en donde los turistas mexicanos hacen salidas a las playas nacionales o alguno de los 121 pueblos mágicos. Sin embargo, el titular de esta secretaría también invitó a que no se desborden los destinos preferidos para vacacionar, ya que un rebrote solo causaría que el confinamiento en casa se amplíe en todo el país. Algunas de las disposiciones generales que se han dado a conocer en el lineamiento para la reapertura son la adquisición de insumos para la sanitización de espacios, así como asignar a un responsable dedicado a asegurar la correcta implementación de las medidas sanitarias. También están la detección de grupos de riesgo que laboren, la capacitación para el uso de cubrebocas, caretas faciales, guantes, entre otros elementos. Mientras esperamos a que existan mejores condiciones para vacacionar, las autoridades sanitarias y de turismo reiteran que la reactivación del sector, con el menor riesgo posible para la salud, es un compromiso de todas y todos. Doctor, pues regresamos a esta entrevista. Muchas gracias. Nos encontramos con el doctor Manuel Suárez Lastra del Instituto de Geografía en este tema tan relevante que es la nueva movilidad en las ciudades. Y bueno, para continuar con esta entrevista, me gustaría que nos diera, principalmente en la Ciudad de México, qué implica este cambio en el campo de trabajo. Digámoslo, el gobierno tiene estrategias ya implementadas para esta reincorporación a las actividades, pero desde su punto de vista y desde su campo de trabajo, ¿cuáles serían esas estrategias principales que el gobierno debe implementar para mejorar el transporte, digamos, público, principalmente en la Ciudad de México? Yo creo que una cosa que se ha dicho, y lo han dicho los epidemiólogos y los médicos,
es que el COVID no se va a ir pronto. Sí. Mientras no haya un medicamento que cure efectivamente el COVID o una vacuna que esté disponible de manera masiva, el COVID va a estar presente, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad, esta reincorporación a las actividades, que es paulatina en este momento, en algún momento tenemos que regresar, ¿no? Porque pues todos tenemos una actividad económica, porque todos tenemos un trabajo y porque hay quienes, bueno, por supuesto hay quienes viven al día, ¿no? Que es más del 50% de la población, es cerca del 55% de la población que tiene un trabajo de más informal. Pero hay, incluso aunque haya empresas que puedan seguir pagándole a sus empleados, ¿no? Hay un momento en el que ya no aguantas, ¿no? Si no estás funcionando. E incluso con la disminución de aforos, pues es evidente que el ingreso de estas empresas va a disminuir. Hemos sabido ya de grandes empresas, por ejemplo, artísticas, que han tenido que despedir a miles de empleados, ¿no? A nivel mundial. Entonces, y esa es una cuestión que tiene que ver con el COVID visto como un desastre, ¿no? Que no nada más es una emergencia sanitaria, sino que en realidad conlleva una serie de afectaciones a nivel social, a nivel económico, a nivel anímico, es decir, afecta todos los ámbitos de la vida. Ahora, lo que sí también creo es que a medida que comience a haber más actividad económica, es claro que el transporte público, como está la oferta de transporte público en la ciudad hoy en día, es insuficiente. Sí. Y la red vial, pues también es insuficiente para que todo el mundo se compre un coche, ¿no? O sea, es imposible. Simplemente, imagínate, si solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, si solo 1 de cada 5 viajes se hacen en automóvil y tenemos los niveles de tráfico que teníamos antes de la contingencia, imagínate si todos utilizáramos coche, ¿no? O sea, es imposible, no cabríamos, nunca. No avanzaríamos. Sería como uno de esos rompecabezas de mercadito, ¿no? Por un número y nada más hay un espacio. Sí, bueno, sí. Así sería, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que ese es un momento, es un parteaguas fundamental para cambiar la forma en la que nos movemos en la ciudad, para aumentar la capacidad de los sistemas de transporte, para aumentar las líneas de Metrobús, para pensar en nuevas líneas de metro, o sea, realmente para pensar en nuevas estrategias de transporte que permitan que la movilidad en la ciudad sea cómoda, sea rápida, sea con estos espacios que se necesitan, y no fomentar el uso del automóvil. Al contrario, tener más de estas ciclovías, de estas nuevas ciclovías en vías primarias, que es una cosa a la que se había resistido el gobierno de la ciudad, pero que ahora, pues ya con la ciclovía de Insurgentes, pues vemos que es una cosa que puede funcionar y que va a funcionar y que va a promover que haya muchos nuevos viajes en bicicleta. Incluso ahorita estamos platicando con gente de la Secretaría de Movilidad para ver si podemos hacer una encuesta para saber cómo ha cambiado el uso de la bicicleta ahora en épocas de COVID. Y creemos, la hipótesis es que el uso aumentó en sentido del número de viajes que todavía se estaban haciendo, y que estas nuevas ciclovías van a tener un gran éxito porque conectan nuevas partes de la ciudad que no estaban conectadas para poder hacer uso de la bicicleta. Entonces creemos que son políticas adecuadas que van a fomentar nuevas formas de movilidad y creo que dentro de todo lo malo que puede haber en una pandemia hay que aprovechar las partes buenas, ¿no? Y creo que una de esas cosas es transformar la movilidad de la ciudad. ¿Afectaría o afecta un poco la movilidad, pero digámoslo así, pues los carriles de Insurgentes tendrían el de bicicleta, el de Metrobús? ¿Cómo afectaría la movilidad o la rapidez ya de los carros? Era una como de las cuestiones o preguntas que se hacen algunas personas justo en la implementación de esta nueva ciclopista. Pues, a ver, se disminuye ligeramente la capacidad
de un par de vías, ¿no? Pero precisamente esa es la política, ¿no? Si tú piensas en una calle como Insurgentes, antes de que estuviera la ciclovía, había un carril dedicado al Metrobús que tenía el 60% de las personas que utilizaban la vía. Y 3 carriles para quienes utilizaban el automóvil, que eran menos del 40% de las personas que utilizaban la vía, ¿no? Entonces, o sea, tenías 70% de la vía para 30% de los usuarios y 30% de la vía o 25% de la vía para el 70% de los usuarios. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, bueno, o sea, creo que la idea es precisamente que tenemos que el automóvil no es la forma principal de transporte en esta ciudad. La mayoría de las personas quienes vivimos en esta ciudad nos movemos en transporte público y queremos fomentar nuevas formas de sustentables. De llegar a nuestro destino también. Entonces, si queremos fomentar eso, precisamente lo que tenemos que cambiar es la forma en la que pensamos, ¿no? O sea, hay que hacer que la gran mayoría de las personas pueda tener una movilidad adecuada. Si todos nos moviéramos en transporte público, no habría o sea, si el transporte público estuviera diseñado para que todos nos moviéramos en transporte público, todo el mundo llegaría más rápido y no habría congestionamiento vehicular. Sí, claro. Y bueno, hablando del transporte o de la movilidad también, bueno, digamos, la movilidad no solamente es en transporte o en carro, digámoslo así, también pues es caminar, ¿no? Es andar a pie, es moverse justo en las plazas, en este regreso, en los parques, pues ya vamos a encontrar más personas que lo que veníamos viendo en estos meses. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones principales para las personas que ya van a empezar a salir, pero caminando, que se van a encontrar con otras personas y que justo a lo mejor cambiemos la manera en la que antes nos movíamos, lo decíamos sí en bicicleta, pero a lo mejor ya de caminar, ¿cuáles serían estas estrategias de movilidad para las personas en este regreso a las actividades? Pues, a ver, yo creo que habría que fomentar el que más gente camine. No es posible en todas partes porque no en todas partes hay a dónde caminar, ¿no? O sea, muchas veces lo único que puedes hacer es caminar hacia donde está el modo de transporte más cercano, ¿no? Pero en muchas zonas, pues, no hay actividades a las que puedas acceder de manera caminando, ¿no? Otras colonias de la ciudad son muy diferentes, ¿no? Sobre todo en las partes centrales, pues hay mucha actividad a la que puedes acceder caminando y esto fomenta que los viajes se hagan caminando. Incluso si tú ves áreas como ciudad universitaria, pues es un área, sobre todo del campus central, pues es un área que está pues diseñado para que puedas caminar dentro del campus central, ¿no? Pero en cambio, si quieres ir de la Facultad de Filosofía y Letras al Instituto de Geografía, pues la caminata ya se complica, ¿no? Porque no estaba diseñado el campus para que se pudiera caminar. De hecho, en algunas partes ni siquiera hay banquetas, ¿no? Entonces, bueno, creo que por un lado hay una parte que tiene que ver con cómo está diseñada la ciudad y cómo la podemos ir rediseñando para fomentar que se hagan viajes caminando. Incluso, por ejemplo, te puedo decir que en la Alcaldía Coyoacán, donde si ustedes han ido al centro de Coyoacán, pues es un lugar donde los sábados y domingos pues hay cientos de bastante gente personas que están caminando, ¿no? Y están en cercanía muchos con todos, ¿no? Entonces, pero de eso depende la economía del lugar. Y si tú ves las banquetas, pues las banquetas son unas banquetitas que sí tienen como 30, bueno, estoy exagerando, 90 centímetros a lo mucho, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estas áreas son áreas que se podrían peatonalizar, ¿no? Y que generarían las condiciones para que haya más personas que puedan ir, que estén caminando con sana distancia, ¿no? Sin perder la economía del lugar, ¿no? Y esto yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, si tú piensas en el centro, en la calle de Madero, el día que la peatonalizaron, pues es una de las calles con mayor flujo de personas en toda la ciudad, ¿no? Si hubiera más calles peatonales, pues ese flujo de personas se distribuiría
en otras partes. Pues creo que una parte tiene que ver con cómo diseñamos la ciudad, ¿no? Y otra parte tiene que ver nuevamente con la responsabilidad que tiene cada quien para, para cuidarse y para cuidar a los demás, ¿no? Entonces, nuevamente, pues al caminar hay que estarse lavando las manos constantemente. Cuando encontramos a personas hay que mantener una distancia. El gobierno de la ciudad dice 1.5 metros, la universidad, la UNAM ha dicho que es 1.8 metros. Okay. Entonces, bueno, pues algo entre un metro y medio y 2 metros. Pero, pues, está bien. Mantener un rango amplio, ¿no? Exacto, mantener un rango amplio, intentar hasta que no haya una vacuna, pues tratar de no saludar de mano, o sea, nos han repetido, ¿no? la serie de cosas. Yo creo que lo más importante es, o sea, la distancia de al menos 1,5 metros entre personas, no tocarse la cara y estarse limpiando constantemente las manos. Eso disminuye la posibilidad de contagio de manera muy, muy grande. Y bueno, yo soy geógrafo, ¿no? Pero lo he oído repetidamente por médicos y por epidemiólogos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? En estos últimos meses. De hecho, el doctor Samuel Ponce de León, director del programa universitario de investigación en salud, pues ha hecho esa recomendación, decir, a ver, lo más importante es que la gente esté consciente de que se puede proteger, ¿no? Claro. Doctor, pues le agradezco mucho esta entrevista. Pues ahí está, tenemos esta recomendación principal, caminar, pero también fomentar el uso de la bicicleta y otras formas alternativas de movilidad en las ciudades. Y yo creo que puede ser muy, muy limpios, digamos, al momento de usar esos transportes, principalmente nuestra bicicleta, o si usamos la de alguien más, pues seguir las recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista para la UNAM Responde. Muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio de la UNAM Responde. Muchas gracias, pues continuamos en la UNAM Responde con más información. Gracias, doctor, hasta luego. Es lunes y Flavio nos presenta algunas miradas sobre cómo se está viviendo esta pandemia en muy distintas realidades. Vamos a conocer la cápsula de hoy. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es lunes y es nuestro día favorito porque nos vamos de viaje. Durante todo el mes de junio hemos estado en Turquía, en Belice, en Egipto, en China, para contarles diferentes puntos de vista de diferentes personas sobre cómo están viviendo esta pandemia en sus respectivos países. Hoy regresamos al continente africano, pero nos vamos a la otra costa, al Océano Atlántico, al país de Guinea-Conakry, para contarles una historia muy especial y en este caso concreto que también necesita de nuestro apoyo. Todo empezó a cambiar, se prohibieron todos los eventos artísticos, se prohibieron todas las reuniones. Entonces, pues todo eso a lo que yo había venido para conocer y para aprender, pues fue cancelado. Hola, yo soy María, les saludo desde la ciudad de Conakry, la capital del país de Guinea. Guinea es un país costero ubicado en el oeste del África. Yo toco percusión africana y con el tiempo también comencé a hacer las danzas tradicionales. Entonces para mí este viaje era muy importante porque pues era un viaje de ensueño para mí. Sin embargo, bueno, ya saben todos lo que ha sucedido y mediados de marzo fue que aquí se cerraron las fronteras. Realmente fue muy rápido, no estaba previsto para mí, o sea, claro, se escuchaba lo del coronavirus y eso, pero yo estaba así como que un poco conectada con eso a través de mi familia, ¿no? Estamos
aquí en un ferry destinado para cruzar a la ciudad de Conakry desde la isla de Kasá. Existe la sana distancia y todos viajan muy con máscaras, pero no muy juntos, ¿no? Ahora vamos a ver si... Yo aquí también trato de llevar a cabo todas las medidas que pueda porque pues es un país en el que sufren de muchas enfermedades. Entonces al venir a hacer un viaje acá es ya llegar a eso, o sea, saber que tienes que estarte cuidando todo el tiempo de todo porque puedes caer enfermo de cualquier cosa. Entonces coronavirus vino a sumarse a la lista realmente. Sin embargo, ellos están muriendo todo el tiempo de muchas otras enfermedades, incluso ni siquiera se enteran de qué. Algo que me preocupa bastante de todo esto que ha cambiado, yo que tengo contacto directo con el sector artístico, es lo duro que la están pasando. De por sí, el país para vivir del arte es muy difícil. Ahora sumando coronavirus en donde no pueden generar dinero a través de su música, de su danza, es wow, a mí me parte el alma todo el tiempo. Los artistas juegan un rol muy importante. Incluso puede llegar a tener un significado profundo la música dentro de sus festividades. Estamos organizando entre yo y mis amigos un evento en línea de donativos con los elementos que cada quien tiene aquí, porque tampoco tenemos plata para invertir ni gestionar. Entonces, como una manera también de ayudarlos a ellos, porque bueno, si no hacemos nosotros eso por ellos, que nos dan tanto con su arte, nos dan tanta alegría, tanta esperanza, tanta luz, con ese arte tan bonito a millones de gente en el planeta, lo mínimo que se puede hacer es apoyar con lo que se puede. Y bueno, pues mi sueño realmente es continuar aquí unos meses más, ya que quedar varada aquí fue algo que me cambió por mucho tiempo. Sin embargo, ahora me siento bastante cómoda. Y bueno, con este rezo que viene de la mezquita más cercana aquí en el barrio de Jafia, los dejo. En todo caso, si pudiera regresar a mi casa y conseguir que pudieran reprogramar mis vuelos, eso sería genial. Ojalá que el gobierno pudiera ayudarme de alguna forma. Y con esto terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerde seguir nuestra retransmisión todos los días en punto de las 6:30 de la tarde. Y mañana nos vemos a las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.